Bueno, doctora, mi grupo está conformado por Daniela Bustos y mi persona, Paul Vicencio, y les vamos a hablar acerca de lo que es la formación del tallo encefálico y del cerebelo. Yo les voy a hablar acerca de la formación del tallo encefálico, en el cual, bueno, en esta aquí vamos a hacer un repaso acerca de cada una de sus vesículas, cómo van a ser las de mielencéfalo, metencéfalo y mesencéfalo. Podemos empezar con el mielencéfalo, el cual es la vesícula más caudal del tallo encefálico, y su límite inferior está dado por la emergencia del primer nervio cervical y su límite superior por la flexura continua. Esta aquí va a presentar una evolución de un movimiento hacia afuera de ambas placas alares, las cuales van a quedar ancladas por la placa del piso que no se va a mover y va a quedar ubicada al finalizar de cada rotación en sus ambos lados de las placas basales. Es necesario también recordar que, bueno, el mielencéfalo, al igual que la médula espinal, presentan dos placas basales de función motora y dos placas alares donde las neuronas se van a diferenciar por lo que son sensitivas. Entonces, para tenerlo un poco claro, las placas alares van a tener neuronas sensitivas y las placas basales neuronas motoras. Esta aquí va a tener una placa del techo entre ambas placas alares y una placa del piso que son las basales. En estas aquí se van a encontrar lo que es el surco limitante y el tubo también tiene una cavidad, por lo tanto en este tema vamos a ver los derivados de las placas alares y placas basales de la cavidad. En los derivados de las placas alares tenemos lo que es que cuando se va a producir la separación de las placas alares del mielencéfalo, la parte correspondiente de la placa del techo se va a adelgazar, quedando conformada solamente por epitelio ependimario de las placas alares. Estas aquí van a quedar ubicadas a ambos lados de las placas basales en la evolución de las placas alares. También podemos notar que hay unos ciertos neuroblastos que se van a organizar en columnas, y más concretamente son tres columnas que van desde afuera, desde la parte más medial, hacia la parte más lateral, que en estas placas son las columnas aferentes somáticas, la columna aferente visceral especial, la columna eferente visceral general, los cuales son los núcleos de las neuronas que ahí vamos a ver que son tipo sensitivas. Y estas van a recibir unas aferencias periféricas, las cuales vamos a tener que la columna aferente somática va a estar representado por el núcleo del octavo y del núcleo del quinto par craneal. El octavo va a recibir unas eferencias del oído, las cuales son los conductos semicirculares, y el quinto par va a recibir unas aferencias de la cara de la columna aferente visceral especial, la cual está representada por el núcleo del fascículo solitario, que este de aquí está conformado por dos núcleos, que es el núcleo del noveno y el núcleo del décimo par. El núcleo del noveno par, el glosofaringio, va a recibir la sensibilidad especial que va a proceder de la raíz de la lengua y de la epiglotis. El núcleo del décimo par o vago también va a recibir la sensibilidad especial procedente de la estructura laringe y faringe. La columna aferente visceral general está representada por el núcleo sensitivo dorsal del vago, el cual de aquí va a recibir una sensibilidad de las vísceras tóraco-abdominales, y otros neuroblastos van a migrar hacia sentido ventral y se van a ubicar en la parte que es la capa marginal del complejo nuclear de la oliva vulgar, y también van a migrar a un nivel un poco más superior que es el metencéfalo, lo cual van a formar los núcleos continuos. Aquí podemos ver lo que estaba mencionando acerca de las tres columnas de neuroblastos, el cual la amarilla es la columna aferente somática, la azul es la columna aferente visceral especial y la columna aferente visceral general, que está de color rojo. Ahí tenemos que cada una con sus núcleos, la cual la aferente somática, como ya lo dijimos, va a tener el núcleo del séptimo par y del quinto par,
la aferente visceral especial, núcleo de las del fascículo solitario, del noveno y quinto par, y la aferente visceral general, la cual va a ser el núcleo sensitivo dorsal del vago. Los derivados de las placas basales. En esta aquí pues van a estar segmentadas asimismo en tres columnas, desde el surco limitante hasta la placa del piso, que son las columnas eferentes visceral general, eferente general especial y la columna eferente somática. Estas aquí, como ya lo dije, son eferentes, lo cual son motoras. Y bueno, estas aquí pues podemos empezar con que la columna eferente visceral general está representada por el núcleo motor dorsal del vago y por el núcleo salival inferior del noveno par. De este aquí van a salir unas fibras preganglionares que van a los ganglios intrínsecos de las vísceras torácico-abdominales, las cuales saldrán fibras postganglionares para la inervación de estas vísceras. Del núcleo salival inferior del noveno van a salir unas fibras también preganglionares que van a ir al ganglio óptico para inervar desde ahí con sus fibras postganglionares a la glándula. Cabe recalcar que es la glándula parótida. Y bueno, estos dos núcleos van a pertenecer al sistema nervioso parasimpático de la columna eferente visceral especial, que en el aquí se van a formar tres núcleos, que va a ser el noveno, el décimo y el onceavo par, a los cuales estos aquí se les va a denominar el núcleo ambiguo. En la columna eferente somática sale el núcleo del doceavo par, que es el hipogloso, en el cual va a inervar la musculatura de la língula. Aquí podemos ver que el circulito de color rojo es la columna eferente visceral general, la celeste la columna eferente visceral especial y la amarilla la columna eferente somática, cada una con sus respectivos núcleos. Como lo dije, la eferente visceral general va a estar con el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo salival superior. La eferente visceral especial va a estar con el núcleo ambiguo, lo cual lo va a conformar el noveno, décimo y onceavo par. Y la columna eferente somática, que va a ser del núcleo del doceavo par, que es el hipogloso. Los derivados de las placas del techo, cavidad y sustancia blanca. Pues estos aquí va a ser una cavidad del mielencéfalo, las cuales va a formar la parte inferior del cuarto ventrículo del techo del mielencéfalo, los cuales van a formar los plexos coroides del cuarto ventrículo. Su formación se va a deber a que el epitelio ependimario de la placa del techo va a ser invadido por pía madre muy vascularizada, y estas dos estructuras van a conformar lo que es la tela coroidea, y esta de aquí va a presentar invaginaciones digitiformes dentro de la cavidad del cuarto ventrículo, lo cual va a corresponder a lo que son los plexos coroideos. De la sustancia blanca se va a formar lo que es la capa marginal del mielencéfalo. Aquí podemos ver cómo la pía madre es muy vascularizada, está aquí alrededor, que son esas manchitas rojas, por así decirlo. Y tenemos más referencias para ubicarnos un poco, como la protuberancia, los pedúnculos cerebrales, perdón. Y también podemos ver ahí esa concentración de manchitas rojas en la parte anterior del cerebelo, que son los plexos coroides. En el metencéfalo va a tener un límite inferior, que es la flexura continua, y un límite superior, que es el istmo del rombencéfalo. Esta evolución es similar a la del mielencéfalo, donde las placas alares quedan ubicadas de ambos lados de las placas basales, mientras que las placas del techo se hacen muy delgadas. Los derivados de las placas alares, estos aquí, pues se van a formar en tres columnas similares, como en el mielencéfalo,
donde la columna más externa es la aferente somática, que va a presentar unos núcleos del octavo y quinto par. La columna aferente visceral especial va a corresponder al núcleo del haz del fascículo solitario, que en su parte más craneal va a estar representada por el séptimo par y va a recibir unas aferencias de los 2/3 anteriores de la lengua. La columna aferente visceral general, que está representada por el núcleo sensitivo dorsal del vago, y otros derivados de las placas alares son los núcleos continuos, los labios rómbicos, que son neuroblastos que van a crecer en sentido dorsal para formar estas dos estructuras, que lo que van a hacer es fusionar la parte de arriba del techo y van a formar el primordio del cerebelo, las placas basales. Aquí podemos ver en los derivados de las placas alares, el de color amarillo es la columna aferente somática, el azul la columna aferente visceral especial, y la que está cerca del surco limitante es la columna aferente visceral general. Los derivados de las placas basales pues van a ser las columnas eferentes visceral general, que va a estar cerca del surco limitante, la cual va a representar el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo salival superior del séptimo par. Este núcleo motor del vago es similar al del mielencéfalo y el salival superior da las fibras preganglionares que van a inervar a los ganglios eferopalatinos y su maxilar. En la columna eferente visceral especial forma los núcleos masticatorios del quinto par para la musculatura del primer arco braquial y el núcleo de la expresión facial del séptimo par para el mismo nombre que da la expresión facial. Y bueno, la columna eferente somática que va a dar lugar al núcleo del sexto par, que va a inervar lo que es el músculo recto externo del ojo. Aquí podemos ver, hay un marca donde está el surco limitante, en el cual más cercano a él tenemos al que es la columna eferente visceral general, le sigue la columna eferente visceral especial y como último la columna eferente somática. Los derivados de la placa marginal y placa del techo. En esta aquí los derivados de la placa marginal son la protuberancia de los pedúnculos cerebrosos superiores, medios e inferiores, la placa del techo que está formada por el velo medular anterior y las válvulas de Bies, y el velo medular posterior que son las válvulas de Tarín. Aquí podemos ver la placa del techo que está al lado de la capa marginal, los cuales podemos ver el velo medular anterior y el posterior. Aquí tenemos un corte de metaencéfalo, donde podemos observar los labios rómbicos, la placa alar de las placas basales, el surco medio anterior, el surco limitante, cuarto ventrículo, velo medular de los plexos coroides del cuarto ventrículo también. De ahí, bueno, continuamos con lo que es el mesencéfalo y el derivado de las placas alares. Bueno, el mesencéfalo, pues su límite inferior es el mismo que el rombencéfalo y su límite superior es el surco promesencefálico. En sus derivados de las placas alares, pues este aquí se da una evolución por la proliferación de las migraciones de los neuroblastos, en el cual las capas de estos van a estar superpuestas en la parte dorsal del mesencéfalo, lo cual se va a observar como elevaciones separadas por un surco longitudinal. Y posterior a estas van a existir dos elevaciones donde aparece un segundo surco transversal, el cual va a dividir estas placas dorsales del mesencéfalo. Y estas
4 estructuras se van a denominar tubérculos cuadrigéminos, los cuales hay 2 anteriores y 2 posteriores. Los tubérculos cuadrigéminos anteriores se van a relacionar con los que son reflejos visuales y los tubérculos cuadrigéminos posteriores con los reflejos auditivos. Aquí podemos ver cómo se superpone el surco transversal y el surco longitudinal, lo que hace los cuadrigéminos anteriores y posteriores. Los derivados de las placas basales, pues estos aquí van a formar 2 columnas, una columna que es eferente visceral general, que en esta aquí va a dar lugar a los núcleos del sistema nervioso parasimpático, el cual le va a dar el núcleo parasimpático del tercer par, o núcleo de Edinger-Westphal, y de aquí van a salir las fibras preganglionares que van a inervar el ganglio ciliar. De estas de aquí van a salir las fibras postganglionares para el músculo esfínter de la pupila y para el músculo ciliar. Y según la segunda columna va a ser la columna eferente somática, que esta de aquí pues lo que nos va a dar va a ser el núcleo del tercer par, que es el motor ocular común, y del cuarto par, que es el nervio toclear. Podemos ver que la columna eferente somática va a ser la azulita y la eferente visceral general va a ser la de color amarillito. Los derivados del mesencéfalo de las placas alares puede ser el núcleo rojo y la sustancia negra, los cuales probablemente se derivarán de la migración de neuroblastos que van desde las placas alares y se diferencian en in situ, y otros derivados de las capas marginales y de la cavidad son la cavidad del mesencéfalo, que es que estos aquí van a formar el acueducto de Silvio, por lo que esta cavidad se hace muy estrecha a nivel de mesencéfalo. Y este producto nos puede dar a entender que se va a conectar con el tercer ventrículo del cuarto, y mientras que la capa marginal se va a engrosar notablemente en su porción ventral y va a formar lo que son los pedúnculos cerebrales. A continuación yo voy a hablar sobre la formación del cerebelo. Bien, desarrollo del cerebelo. Este de aquí va a tener su origen a partir de los labios rómbicos, los cuales a su vez se van a originar con rozamientos dorsolaterales de las placas alares del metencéfalo. Estos labios rómbicos a su vez van a estar sobre la placa del techo del metencéfalo y van a tender a unirse en la línea media, formando así un primordio único denominado placa cerebelosa. Esta placa cerebelosa inicialmente va a tener solo una porción intraventricular, la cual va a tener un aspecto como que de pesa, donde la parte central se va a denominar vermis, como estoy señalando en la imagen, y las partes laterales, que son estas acá, se va a denominar hemisferios cerebelosos. Bien, desde el punto de vista filogenético, nuestro cerebelo se va a dividir en 3 lóbulos. Vamos a tener el lóbulo flóculo-nodular, el cual va a ser el más antiguo y se va a formar en las 15 semanas de gestación a partir de la aparición de un surco profundo denominado surco posterolateral, que es el que estoy marcando con línea azul, este de aquí. Ya. Este de aquí después también nos va a conformar lo que es nuestro arquicerebelo. De ahí vamos a tener como secundario al lóbulo anterior, que este va a aparecer justo después de que aparece el flóculo nodular, y aparece debido a la presencia de lo que se denomina fisura prima, esta que estoy señalando con moradito. Ya. Este lóbulo anterior nos va a conformar lo que es nuestro paleocerebelo. Y vamos a tener también un tercer lóbulo, el cual va a ser el lóbulo posterior,
a subrayarlo con otro color. No sé. Este de aquí, ya, el cual va a conformar nuestro neocerebelo y va a estar entre lo que es nuestra fisura prima y nuestra fisura posterolateral. Bien, ahora hablando únicamente de las fisuras, en este primer esquema de acá vamos a tener un corte longitudinal del cerebelo, el cual nos va a mostrar de una forma más precisa o mejor de cómo están dispuestas las fisuras en nuestro periodo embrionario. Como primero vamos a tener la fisura posterolateral, que como ya sabemos, esta de aquí se va a desarrollar o se va a formar a las 15 semanas de gestación, dándonos así como resultado a lo que es nuestro lóbulo flóculo nodular. Ya. Como consiguiente vamos a tener la fisura prima, la cual va a estar entre el tercer y el cuarto mes de gestación, va a aparecer en estos meses y nos va a dar como resultado el lóbulo anterior del cerebelo. Y por último vamos a tener la fisura prepiramidal, la cual va a aparecer entre el cuarto y el quinto mes de gestación, dándonos como resultado al lóbulo posterior del cerebelo. Ahora, en este segundo esquema de acá, vamos a tener a un cerebelo un poco más desarrollado, como se ve aquí. Podemos seguir observando lo que es la fisura prima, pero en este caso ya un poco más agrandada. Vamos a tener la fisura prepiramidal, también ya más agrandada, y también la fisura posterolateral más agrandada. Bien, si podemos observar, si nos damos cuenta, en esta parte va a aparecer una fisura denominada fisura secundaria, la cual en realidad no es tan relevante, pero nos va a dividir el lóbulo posterior en lobulillos. Ahora, debido al marcado crecimiento de la superficie del cerebelo en un espacio tan reducido, él continúa un proceso intrincado de plegamiento y fisuración. Esto asegura que el cerebelo crezca de forma notable entre el periodo embrionario y el periodo fetal, y debido a ello y a la aparición de estos surcos y también de giros transversales, la superficie del cerebelo va a quedar dividida en delgadas laminillas semejantes a las hojas denominadas folias, que son características de la superficie cerebelosa. Bien, ahora hablando sobre la histogénesis cerebelosa. En cuanto a esta, inicialmente en el segundo mes de vida, el labio rómbico tiene las mismas características histológicas que el resto del neuroepitelio del tubo neural. Vamos a tener una capa supraventricular, la cual va a ser la futura capa ependimaria. Vamos a tener una capa del manto donde van a estar los neuroblastos en proliferación y en diferenciación, y vamos a tener una capa marginal. Durante el tercer mes de gestación se va a observar un movimiento de neuroblastos en sentido radial hacia el área externa, atravesando toda la capa marginal, ubicándose por fuera de esta misma para así formar lo que es una capa granulosa externa o cortical provisional, que vendría a ser todo esto que estoy subrayando. Bien, para el cuarto mes de gestación va a ocurrir lo que es la segunda migración, donde nuevos neuroblastos migran desde la capa del manto y se ubican por debajo de la cortical provisional, mientras que otros lo hacen un poco más profundamente. A estos neuroblastos se les va a denominar células precursoras de las neuronas de Purkinje y neuroblastomas precursores de las neuronas de Walker. Ya. Y para el sexto mes de gestación se va a dar lo que es la tercera migración de las células, desde lo que es la capa granulosa externa o cortical provisional. Se van a producir oleadas de células que atraviesan las células de Purkinje y se ubican por debajo de ella para formar lo que es la capa granulosa. Aquí, en esta capa granulosa van a existir células granulosas, células estrelladas y células en cesta.
Bien, en este esquema vamos a poder observar en lo que corresponde a la segunda migración de células. Lo que señala la flecha roja, que son todas estas celulitas así como redondeaditas, grandecitas, es prácticamente la capa de las células de Purkinje, mientras que lo que señala la flecha naranja es en los neuroblastos precursores de las neuronas de Golgi. También vamos a poder observar que van a haber algunas células que no van a migrar y que van a permanecer en la capa del manto y se van a denominar núcleos profundos del cerebelo. También en este esquema vamos a poder observar estos axones, los cuales van a ser los axones de las células de Purkinje, que son muy largos y que van a atravesar toda la capa marginal. Esto se debe a que en su recorrido durante la migración, los axones de las células de Purkinje crecen de manera marcada, permaneciendo las conexiones sinápticas con los núcleos cerebelosos profundos de la capa del manto y posteriormente los axones de las neuronas de Purkinje son la única vía de salida de la corteza cerebelosa a los núcleos profundos del cerebelo. Y bueno, por último, y para tener presente a los núcleos profundos del cerebelo, hay que saber que estos son 4. De afuera hacia adentro vamos a tener al dentado, al emboliforme, al globoso y al núcleo fastigio del techo. Van a haber 4 de cada lado. Gracias.